Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Julio Alberto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, Dara. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fernanda. Bueno, parece que ya estamos la mayoría. Vamos a continuar entonces con la descripción del fonocardiógrafo. Si recuerdan que vimos los diferentes tipos de micrófonos, el preamplificador, la necesidad de un preamplificador, los filtros pasaltas que pueden ser según Weber y más o según Mannheimer. Son 5 filtros en cada grupo y esos permiten identificar problemas de válvulas cardíacas con el registro del fonocardiograma. También vimos que son necesarias 3 grados de amplificación porque como se está utilizando un canal de registro similar al canal de registro del electrocardiograma, entonces el papel tiene un ancho de 5 centímetros y si la señal es muy
pequeña, pues no se vería una línea recta. Si la señal es demasiado grande, se saturaría y llegaría al borde de los 5 del papel, de los 5 centímetros. Entonces, por eso es que son necesarios 3 grados de amplificación. Hasta ahorita, la recomendación a los cardiólogos es que solamente se pueden comparar los trazos de fonocardiografía, 2 trazos de fonocardiografía, cuando tienen la misma ganancia del amplificador y cuando se utilizó el mismo filtro. Si se utilizan diferentes filtros o diferente ganancia, entonces sería como comparar peras con manzanas. No se pueden comparar. Entonces el diagnóstico lo hace un cardiólogo en base al registro del fonocardiograma, pero tomando en cuenta que tengan los registros el mismo grado de amplificación y el mismo tipo de filtrado. Una vez dicho esto, en la clase de hoy vamos a ver entonces cuáles son los sistemas de registro que se utilizan para poder registrar un cardiograma sin distorsión, sin ninguna distorsión, ¿no? Bueno, los requisitos básicos que debe reunir un sistema de registro en fonocardiografía son los siguientes. Debe de poder registrar con la misma ganancia de 20 a 1000 Hz en ese rango de frecuencias. -3 significa que no puede variar menos del 10% la amplitud, la ganancia. El voltaje de salida de esta unidad es compatible con el voltaje de entrada de un estándar. O sea que el amplificador debe dar una señal que posee una sensibilidad de 1 milivolt. Ese 1 milivolt va a producir, si utilizamos un pulso de calibración con una amplitud de 1 milivolt a la salida del amplificador, eso va a producir en el estilete de registro una desviación de 10 milímetros. O sea, esto hay que tomarlo en cuenta porque esto es también la norma que tienen los registradores en los electrocardiógrafos. 1 milivolt aplicado al sistema de registro produce una desviación del estilete de 10 milímetros. También otro requisito básico es que sea un registro permanente sin alto costo para el de papel, así como es el electrocardiograma, que utiliza un papel termosensible, ¿no? Posibilidad de ver y oír simultáneamente los ruidos cardíacos. Entonces, el poder registrar en papel, hacer un registro del fonocardiograma, le permite al cardiólogo ver cómo es la forma de onda del registro y puede oír simultáneamente, como ya vimos, con unos audífonos, los ruidos cardíacos. Entonces, esa información se complementa tanto viendo el registro como oyendo los ruidos cardíacos. ¿De acuerdo?
para comparar los diferentes tipos de sistemas de registro, yo utilizo un modelo matemático de un sistema de registro, o sea, cómo se comporta un sistema de registro. Un sistema de registro es un sistema que va a girar un ángulo que tiene un galvanómetro en el centro y tiene un vástago que finalmente va a estar haciendo el registro en el papel que va avanzando a una velocidad de 25 centímetros por segundo o 50 centímetros por segundo, o 50 milímetros por segundo. Pero, entonces, cualquier sistema de registro puede relacionarse con una ecuación de segundo orden, ecuación diferencial de segundo orden. Esta ecuación diferencial tiene tres componentes. Este sería el componente de segundo orden, es el momento angular de masa proporcional a la aceleración angular. Esta sería la aceleración angular. El P, sigma sería el momento angular de amortiguamiento, y D sigma es el momento angular elástico. Todo eso es igual al momento eléctrico de excitación producido por el voltaje de salida del amplificador de potencia. Puede ser por el voltaje o puede ser la corriente de salida del amplificador de potencia, ¿sí? Entonces, como ya vimos los sistemas de segundo orden en la medición de presiones, recuerdan ustedes que la frecuencia natural de resonancia y el grado de amortiguamiento toman estos valores. O sea, el sistema de segundo orden se va a comportar como un sistema con pasas bajas, en un rango desde 0 hasta F0, la frecuencia natural de resonancia, y la frecuencia natural de resonancia es igual a 1 entre 2pi multiplicado por el grado de amortiguamiento entre la masa y el amortiguamiento entre la masa, y el grado de amortiguamiento es igual a, perdón, no, esto no, la frecuencia angular es 1 entre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza direccional de entre la inercia de masa, y el grado de amortiguamiento sería igual al amortiguamiento viscoso entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre la fuerza direccional y la inercia de masa. Entonces, para tener una respuesta en frecuencia alta en nuestro sistema de registro que nos permita registrar hasta los 1000 Hz del fonocardiograma, es necesario que la masa del sistema de registro sea pequeña y que la fuerza direccional, o sea, la fuerza que está accionando la línea inscriptora sea bastante grande. Sea grande. El grado de amortiguamiento estaría dado por el amortiguamiento entre 2 multiplicado por la raíz de 1 entre la fuerza direccional por
la inercia de masa, entonces vamos a tener un grado de amortiguamiento pequeño. Eso, un grado de amortiguamiento, recuerdan ustedes, representa un sobretiro a nivel de la frecuencia de resonancia. Pero si la frecuencia natural de resonancia es bastante amplia, entonces no importa que tenga un sobretiro excesivo, porque nunca va a haber frecuencias que registrar a esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, bueno, la explicación de la página anterior, por lo tanto, para obtener frecuencias características altas, es necesario un momento de inercia θ pequeño o una fuerza direccional grande, de preferencia las dos condiciones. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de sistemas de registro que se pueden utilizar? Los registradores construidos en base a un galvanómetro de bobina móvil, esos son los registradores que utilizan los electrocardiógrafos. Recuerden ustedes que para registrar el electrocardiograma se cuenta con un registrador. Conectado a ese registrador está una plumilla que se va a desviar un ángulo, y de esa forma, al avanzar el papel termosensible, teniendo la plumilla en la punta una resistencia que se va a calentar, entonces al registrar el papel, al ir pasando el papel, se va registrando el trazo al irse quemando el papel. Entonces, el trazo del electrocardiograma es un registro en papel termosensible. Ese utiliza un galvanómetro de bobina móvil. ¿Recuerdan ustedes cómo funciona un galvanómetro de bobina móvil? No oigo ninguna respuesta. ¿Recuerdan ustedes cómo funciona un galvanómetro de bobina móvil? Un galvanómetro de bobina móvil es un instrumento que va a tener una plumilla inscriptora que va a girar en base a una bobina que está moviéndose. Entonces, si nosotros aplicamos una corriente a esa bobina, se va a generar un campo magnético. El campo magnético va a contrarrestarse con el campo magnético constante de un imán permanente. Entonces, eso hace que la aguja indicadora se desplace angularmente en un galvanómetro de bobina móvil. Por eso, cuando la señal a registrar tiene un contenido de frecuencias bajo, por ejemplo, el contenido de frecuencias del electrocardiograma va desde 0.03 Hz hasta 150 Hz. Entonces, sí puede registrarse con un galvanómetro. Para accionar un estilete caliente sobre un papel termosensible, se alcanzan frecuencias límite de 150 a 200 Hz, debido a que la masa de la plumilla inscriptora produce un momento de inercia demasiado grande. Entonces, el momento de inercia es demasiado grande y la fuerza directriz, la D, es pequeña. Entonces, un galvanómetro de bobina móvil, como los que se utilizan en el registro del electrocardiograma, solamente puede llegar a 150 o 200 Hz. Como el
rango de frecuencias del fonocardiograma es hasta 1000 Hz. Entonces, si utilizáramos un registrador como desde 200 hasta 1000 Hz no se podrían registrar, no se podría hacer el registro. Por otra parte, los registradores de papel fotosensible alcanzan frecuencias hasta de 2000 Hz. Sin embargo, el papel fotosensible es demasiado costoso para el registro del fonocardiograma. O sea, si queremos registrar el fonocardiograma en papel a un bajo costo, entonces el papel fotosensible sería muy caro y no se alcanzaría la condición de que fuera barato. Para registrar entonces el fonocardiograma se utiliza un sistema de inyección a chorro de tinta. Este sistema de inyección a chorro de tinta fue desarrollado en Suecia por un ingeniero alemán y que trabajaba para la Siemens en 1960. En aquel entonces, pues fue la mejor opción para poder registrar el fonocardiograma. Sin embargo, este sistema inkjet es el sistema que se utilizan actualmente las impresoras de inyección a chorro de tinta. Entonces, todas las impresoras actuales deben su funcionamiento a que en 1960 fue necesario diseñar un sistema de inyección rápido que pudiera registrar el fonocardiograma. La reducción del momento de inercia y la eliminación de la fricción con el papel hacen posible para obtener frecuencias de resonancia entre los 1200 y 1400 ciclos por segundo, o sea, entre 1200 y 1400 Hz. La siguiente figura ilustra el funcionamiento de un galvanómetro de imán móvil. El sistema de registro por inyección a chorro de tinta utiliza un galvanómetro de imán. ¿Cómo es que funciona ese galvanómetro? El amplificador va a estar generando una señal eléctrica que varía en un rango de frecuencia de 20 a 1000 Hz. Entonces, esto puede ser una corriente, puede representar una corriente o un voltaje. Esa corriente se sirve para polarizar estas bobinas y al excitarlas con esa corriente variante en el tiempo proporcional al fonocardiograma, se va a producir en el entrehierro de esas bobinas un flujo magnético, también variante en el tiempo de un rango de frecuencias entre 0, entre 20 y 1000 Hz. Entonces, si colocamos en el centro de ese entrehierro, colocamos una plumilla que pueda girar y le pegamos un capilar que pueda conducir tinta, líquido de escritura
a través de su interior. Entonces, en el momento en que nosotros apliquemos una corriente aquí, variante en función del registro fonocardiograma, aquí vamos a tener un flujo magnético variable y ese flujo magnético va a interactuar con los dos imanes móviles que tiene esta placa donde está montado el capilar. Entonces, si se produce ese movimiento al interactuar los campos magnéticos del flujo magnético y del imán móvil, entonces la punta del capilar aquí va a tener un doblez a 90 grados. Esto se vería más ampliamente acá, como termina el tubo capilar. Este sería por donde viajaría la escritura de tinta. Entonces, como está a presión, está sujeto a presión, entonces se va hacia el tubo de vidrio, el tubo capilar, se le hace una punta muy pequeña de 10 micrómetros y entonces cuando se aplique esa presión, el líquido va a subir y va a salir un chorro de tinta presión lanzado hacia el papel. Entonces, por otro lado, el sistema de registro de papel es independiente del sistema de registro, o sea, se va a estar desplazando a una velocidad de 25 o 50 milímetros por segundo, como es la norma. Entonces, al moverse en esta dirección, va a ir trazando el registro de fondo. Entonces, este sistema tiene una fuerza directriz muy grande y un momento de inercia muy pequeño. El problema que tienen estos sistemas de registro es cuando se tapa el capilar con el sistema de líquido de escritura. Como la punta tiene un diámetro de 10 micras, o sea, 10 millonésimas de metro, entonces el líquido de escritura debe tener un filtro que evite el paso de una partícula de un diámetro mayor, y entonces de esa forma se va a mantener limpio el capilar y se va a poder hacer el chorro. ¿Qué sucede cuando se tapa ese capilar? Por una tinta con un diámetro, partículas con un diámetro mayor a 10 micros, pues entonces ya no, el chorro deja de salir. Eso es lo que les pasa a todas las impresoras, inkjet, cuando no pueden registrar. Entonces, esa sería la forma de registrar el fonocardiograma. Entonces, queda claro que para el fonocardiograma no se puede utilizar un registro de bobina móvil como el del electrocardiograma, porque su inercia de masa es muy grande y su fuerza direccional es pequeña, y
Por lo tanto, el rango de frecuencias no daría para registrar desde 0 hasta desde 20 hasta 1000 Hz. Entonces, el sistema que se utiliza es precisamente el inkjet. La ventaja de este sistema es que el papel puede ser cualquier tipo de papel, no de ser un papel fotosensible, mucho menos, puede utilizarse cualquier tipo de papel, puesto que el chorro a presión solamente va a estar fuera, no va a estar en contacto el sistema de registro con el funcionamiento del avance del papel. El sistema de registro de inyección a chorro de tinta, el amplificador de potencia del sistema de registro, produce corrientes de excitación, las cuales al ser aplicadas a las bobinas del galvanómetro generan un flujo magnético variable. Finalmente, este flujo magnético al interactuar con los dos imanes colocados en el mismo elemento móvil del tubo capilar, produce una fuerza direccional grande, lo cual era también una conexión de cero. El tubo capilar se dobla en ángulo recto hacia el final y se estira en su punta con el objeto de reducir el diámetro del chorro a un mínimo y evitar así su dispersión sobre el registro. El principal problema de este método de registro, como ya vimos, es el filtrado de líquido de escultura, el cual no debe contener partículas que pudieran obstruir la punta capilar, o sea, mayores a 5 micrómetros. Para este propósito se emplean filtros de fibra de vidrio o filtros de malla. ¿Sí? Finalmente, ya habiendo terminado el sistema de registro del fonocardiograma y en conjunto cómo funciona un fonocardiografo, en donde se tiene su aplicación el registro del fonocardiograma, la fonocardiografía esofágica es, dada la proximidad del esófago con el corazón, como todos ustedes recordan, el esófago es el tubo que pasa detrás del corazón hacia el estómago y entonces ya la proximidad del esófago con el corazón, se realizaron intentos para desarrollar esta modalidad de detección. ¿En qué consiste la fonocardiografía esofágica? Se introduce un micrófono por vía oral hasta situarlo en el esófago, a la altura del corazón. O sea, el sistema de registro es idéntico al fonocardiógrafo externo que registraría sobre la superficie del tórax, pero este utiliza un micrófono que se introduce por vía oral hasta situarlo a la altura del corazón. De esta forma es posible obtener un registro más claro de algunos de los ruidos cardíacos. Este probablemente produce a un paciente una ligera molestia. Su aplicación clínica fue muy limitada. Otra aplicación de fonocardiografía es la fonocardiografía espectral. En ella se utiliza el análisis espectral de las ondas acústicas registradas. ¿Y en qué consiste la fonocardiografía espectral? En que en lugar de hacer un registro de fonocardiograma en función del tiempo, vamos a hacer un registro de su espectro en frecuencia, ¿no? Entonces, la fonografía espectral se utilizaría utilizar la señal para calcular de Fourier, la rápida de Fourier, y por lo tanto
tener entonces la respuesta en frecuencia de registro del fonograma. Este registro de fonografía espectral se utiliza para fines de investigación para encontrar la relación entre los ritmos cardíacos y los eventos cardiovasculares que los generan. También permite monitorizar las condiciones en las cuales se encuentran tanto las válvulas cardíacas como las prótesis. ¿Sí? O sea, la fonografía espectral amplía las posibilidades para los cardiólogos, para que los cardiólogos puedan detectar una válvula o una prótesis. La fonocardiografía se utiliza también de manera auxiliar para registros de imágenes en el cuerpo. Utiliza los ruidos cardíacos como señales de sincronización. ¿Por qué utilizar ruidos cardíacos en lugar de electrocardiograma? A diferencia de la sincronización con el electrocardiograma, queda solamente un punto de referencia, la onda R. El método, recuerden ustedes, tiene la ventaja de proporcionar 2 instantes de disparo. Cuando se comienza la sístole y cuando comienza la diástole. Entonces, cuando se cierran las válvulas mitral y tricúspide y cuando se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. La definición de las curvas del volumen auricular es, por consiguiente, cualitativamente mejor empleando esa técnica. Sus limitaciones podrían influir a pacientes con ruidos cardíacos imperceptibles o que presentan tercer y cuarto ruidos cardíacos, así como ruidos agregados, tales como los ascensos. Y finalmente, la fonocardiografía intracardíaca, esa consiste en utilizar un pequeño micrófono piezoeléctrico fijado a la punta de un catéter, aunque ha permitido incrementar los conocimientos sobre ruidos cardíacos, es más susceptible de error a frecuencias altas que el método de manipulación, además de alto nivel de agresividad del paciente. La fonocardiografía intracardíaca se utiliza solamente con fines de experimentación. ¿Sí? Entonces, con esto terminaríamos de ver cómo se registra el fonocardiograma. ¿De acuerdo? Y ya también vimos las aplicaciones del fono. ¿Para qué sirve registrar el fonocardiograma? Aparte de hacer diagnóstico de funcionamiento de las válvulas cardíacas, las estructuras mecánicas de corazón. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, esto sería todo. Buenas tardes, Paola. Esto sería todo por la clase de hoy. Ya terminamos de ver entonces el tema número 4, que es fonocardiografía. Y eso nos lleva a la posibilidad de que de aquí a una semana apliquemos el primer examen parcial. Entonces, el día 9 de septiembre a las 4:30, los espero para aplicar el primer examen parcial. Les estoy dando una semana para que
puedan preparar el examen tranquilamente. Si tienen alguna duda, la pueden consultar el próximo martes o el miércoles, que cuando entreguen sus primeros avances de la parte del laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, gracias. Pues, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Profesor. Luego, gracias. Profe, ¿me permite unos minutos? ¿Mande? ¿Me permite unos minutos? ¿Que me regale unos minutos? Tengo una duda sobre la práctica. Claro que sí, Héctor. Profesor, Sí, Lourdes. esta presentación no la ha mandado, ¿verdad? No, sí que les mencioné el martes que como toda la presentación del registro de fonocardiología está en un solo archivo de PowerPoint, eso se los voy a enviar en este momento, ya que terminamos. Sí. Gracias. Hasta luego. Sí, Héctor. Profe, ve que le había preguntado sobre el amplificador. Ya digamos, ya diseñamos la parte del oscilador, pero me queda Sí. duda con el amplificador que usted mencionó que era de potencia. No sé si yo puedo poner mi oscilador, después un amplificador con ganancia 10 y después un amplificador de potencia con ganancia 1. Sí se puede. Entonces estaría bien, digamos, Sí, ya mi oscilador ya está bien, ya me oscila 5 kHz a un vol RMS. Y entonces yo puedo poner a la siguiente etapa un amplificador con ganancia 10 y después poner otro amplificador con ganancia 1 que sea de potencia. exactamente. Es una manera de solucionar válida. Ah, ok, pero esa era mi duda. Muchísimas gracias. Ándale. Hasta Gracias, luego. profe. Nos vemos. Hasta luego. ¿Alguien más? Profesor, yo tengo una duda. Sí, Luz. Adelante. Ya terminamos todo, ya nada más ay, a ver, déjeme ver dónde lo dejé. Ya lo que pasa es de que ya hicimos o sea, ya quedó completamente todo. Ya está funcionando bien con la amplificación. ¿Eh? ¿Qué pasa con el tocó del amplificador de la computadora? La primera. La primera, el oscilador y el amplificador de potencia. Sí.